de las complicaciones que trae consigo la diabetes es el pie diabético y si no se toman las medidas y el tratamiento necesario podría desencadenar la pérdida de este miembro. Por eso, esta Ruta de la Salud tiene a un especialista que nos explicará muchísimo más sobre el tema, así como también nos va a brindar algunos tips de cuidado y prevención para evitar que este mal avance. Empecemos. Ya estamos con la doctora Judith Quispe, que es la presidenta de la Asociación Alianza para el Salvataje del Pie Diabético Perú, que va a empezar explicándonos qué es el pie diabético. Es toda lesión que se presenta en un paciente diabético por debajo del tobillo. Ahí es importante tres factores. Uno, saber que los pacientes diabéticos pueden o no sentir dolor, porque cuando uno siente dolor evita el contacto. Por ejemplo, si está caminando por la playa, va a sentir que está la temperatura elevada y lo va a retirar. ¿Qué pasa si es que el paciente no siente dolor? Pues se puede generar una lesión. Ese es el primer componente, que es el neuropático. Por otra parte, los pacientes diabéticos pueden tener una enfermedad arterial periférica. ¿Qué significa eso? Que el paciente no va a tener un buen riego sanguíneo. ¿Por qué es importante el riego sanguíneo? Porque cuando nosotros tenemos una lesión, pues definitivamente tiene que venir la sangre oxigenada para ayudar a la cicatrización. Me ha hecho una revelación bastante interesante, que hay pie egipcio, pie griego, pie cuadrado, y de acuerdo a eso hay que utilizar un tipo de zapatos. Tenemos en este gráfico un pie egipcio, por ejemplo, en donde el primer dedo es más grande que los demás. En el segundo gráfico tenemos un pie griego, donde el segundo dedo es más largo que los demás. Y un pie cuadrado, su mismo nombre lo dice, donde normalmente el primero, segundo y tercer dedo está en una línea horizontal mucho más grande. Entonces, ¿por qué es importante cuando uno va a comprar un zapato? El zapato debe ser 1 a 1.5 centímetros más del tamaño más largo del dedo del pie, entre otras características que debe tener el zapato. Por ejemplo, debe ser de punta redonda, el taco debe ser cuadrado de 3 centímetros aproximadamente. Por ejemplo, las bailarinas están contraindicadas. Los zapatos en aguja, para nosotras las damas que nos estilizan un montón, pues definitivamente también están contraindicados y deben ser zapatos con hebilla. Una persona con diabetes que pueda presentar estas complicaciones, ¿qué síntomas o signos debería tener en cuenta? Un signo muy importante y muy frecuente es: doctora, me salió un callito. Entonces el paciente minimiza el hecho de que tenga un callito, pero no es así, porque debajo del callo hay una lesión ulcerativa. Para esto todo paciente debe examinarse todos los días los pies. Por otra parte, el cambio de coloración se puede tornar normalmente lila o de repente de un color un poquito más oscuro. No es normal que los pacientes tengan pues pies con cambios de coloración a nivel de los dedos normalmente. Ya obviamente si hay secreción purulenta, mal olor en un paciente diabético, pues no tiene un buen sistema inmunológico que permita contrarrestar la infección inmediatamente, es una señal de alarma y todo paciente diabético con una lesión debe considerarse una emergencia en pie diabético. Personas que tengan pie diabético pero que de repente presenten sobrepeso o sean adultos mayores o de repente sean personas laboralmente activas, ¿qué cuidados específicos deben tener? Si uno tiene mayor peso, nuestros pobres pies van a tener que soportar toda esa carga. Los pacientes diabéticos tienen que ser bastante educados en su alimentación. Si bien es cierto, estoy hablando de pie diabético, es importante también hacer mención que el estilo de vida va de la mano y los diferentes tipos de actividades que tiene el paciente con pie diabético. Es diferente un paciente, por ejemplo, que es docente o se dedica todo en el día a día a estar de pie, ¿no? Puede ser un vigilante, puede ser un profesor. Entonces, el número de horas que va a estar de pie son pues un promedio de 8, 18 horas dependiendo de la jornada laboral que tiene. Ahí es una condición de riesgo, el hecho que el paciente tenga mucho más horas de pie, ¿no? Doctora, y en el caso de los adultos mayores, las precauciones supongo que son mucho más minuciosas. Todo paciente diabético debe en el día a día evaluarse los pies con un espejo, con la ayuda de un familiar. En los adultos mayores pues tienes el problema de que de repente la visión ya está alterada, entonces pueden haber lesiones hiperqueratóxicas, los callos, pero el paciente no lo va a ver. Entonces va a necesitar siempre el apoyo de un familiar que esté en el día a día cuidándolo, ¿no? Evaluándole los pies antes de ir al baño y someterse a una temperatura
más elevada, siempre el familiar debe de probar antes la temperatura porque el paciente diabético pierde sensibilidad. ¿Cómo las personas pueden cuidarse? Porque están expuestas en el día a día a sufrir golpes, pisotones, diferentes lesiones. O sea, los pies caminan por todos lados. Es un poco ya de educación invocar, ¿no?, a la ciudadanía en general que seamos respetuosos, ¿no? Podemos estar apurados, es cierto, pero ello inconscientemente pues puede generar una lesión en un paciente diabético y esta lesión puede no cicatrizar. En primer lugar, hay que darnos cuenta que ella pues tiene una media blanca sin elástico, lo cual es importante. ¿Por qué la media blanca? Porque si ella se hiciera algún tipo de lesión y hubiera un tipo de secreción, por ejemplo, purulenta o amarillenta, al momento de quitarse las medias, ella se va a dar cuenta del color. Lo segundo es palpar los pulsos, ¿no? Que es un segundo componente muy importante. Y aquí palpamos el pulso pedio. Ojo que un 15% de los pacientes pueden no tener este pulso pedio presente. El tibial posterior, de la forma que lo estoy haciendo, y luego el pulso popliteo. Con este simple examen que estoy haciendo, pues yo me puedo dar cuenta que la paciente tiene buena irrigación. Otro punto importante son las características de los pies. En este caso, como nosotros podemos ver, es un pie casi romano, ¿no? Porque el primero y segundo y tercer dedo del miembro inferior derecho están casi al mismo nivel. Un punto importante es que tenemos que evitar la resequedad del pie. La resequedad es un trastorno que va asociado en los pacientes diabéticos por un tema autonómico. Por eso siempre deben estar hidratados. Todo paciente con pie diabético debe hidratarse los pies, ¿no?, excepto entre los dedos. Algunos pacientes me preguntan, doctora, ¿solamente la región dorsal? No, también la región plantar del pie. Todo debe estar debidamente hidratado y una vez más recalco, excepto entre los dedos de los pies. El paciente, al tener conocimiento de los hallazgos de su pie, cuando vea cualquier alteración o anomalía, pues nos lo va a informar. ¿Cómo una persona que de pronto está recibiendo un tratamiento, se está viendo, puede reforzar ese tratamiento en casa y también cómo la familia puede apoyar a que estas lesiones no vayan a más? La diabetes es un tema de familia, ¿no? Es decir, no es que solamente el paciente con diabetes y pie diabético tiene que cuidarse, ¿no? Es que todos tenemos que comprometernos para poder ayudar y apoyar a este familiar. El corte de las uñas deben ser realizados no por el paciente, sino por un familiar que también esté entrenado. Lo idóneo es que puedan ir con un podólogo, ¿no?, para que le pueda hacer el corte de uñas respectivo y tener siempre cuidado de que la persona a la cual esté acudiendo esté capacitada, ¿no? ¿Eso quiere decir entonces que los familiares también deben entrenarse y el doctor es el que les brinda esa información? Hay charlas educativas preventivas que se dan y esa no es definitivamente solo para el paciente con pie diabético, es para la familia. Porque si todos comparten y tienen conocimiento, pues es la mejor forma de empoderar al paciente y a los familiares para evitar una lesión en un paciente diabético, ¿no? El gran temor de los pacientes con pie diabético es la amputación y muchos colegas piensan que pie diabético es sinónimo de amputación. Lo que te puedo decir es que la data mundial dice que cada 20 segundos se amputa un pie diabético a causa de la diabetes, pero si uno va con el profesional competente, que tenga la destreza, obviamente esto se puede prever. No estoy diciendo tampoco que hay pacientes, por ejemplo, ¿no?, que ya están con necrosis, con gangrena, con componente arterial, que se van a salvar, ¿no? Hay grados de grados. Primero, lo más importante es la evaluación, pero uno con la prevención puede evitar llegar a la amputación. 3 recomendaciones que siempre caen súper bien. Primero que nada, nunca se olviden de examinarse los pies todos los días. Lo otro, siempre usar medias blancas, sin elástico. Muy importante también el tipo de calzado con las características que ya les he mencionado anteriormente. Doctora, muchísimas gracias. Creo que la información que nos ha brindado va a ser de mucha ayuda para poder tener cuidados adecuados y también para una prevención ideal y evitar la tan temida amputación. Con esto cerramos nuestra ruta de la salud y las complicaciones de la diabetes, en este caso pie diabético. Muchísimas gracias.